Y bueno, pues entonces, muchas gracias por haberme permitido estar una vez más con ustedes. Hoy vamos a hablar un poco sobre un tema muy bonito y que tiene que ser vivido por nosotros siempre, siempre. Entonces, este tema es pureza de corazón y rectitud de intención. Pero antes de poder tocar el tema, yo quiero hacerles unas preguntas. La primera, va a sonar obvio, pero quiero que la respondan con toda sinceridad. ¿Para qué estamos aquí hoy, en este momento? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué o por qué estamos aquí? Piénsenla, medítenla, reflexionenla. La respuesta no tiene que ser un discurso, pero tiene que ser algo sincero. ¿Por qué estamos aquí hoy, en este momento? A ver, ¿quién me dice por qué estamos aquí? ¿O para qué estamos aquí? Para conocer más a San José. Muy bien, ¿alguien más? Por un propósito, ¿alguien más? ¿Por qué estamos aquí? Formación espiritual, muy bien, ¿alguien más? Para ser mejores cristianos. Para renovar mi fe semana a semana. Todas las respuestas que ustedes me han dado son muy buenas, pero le falta algo. Una vez le preguntaron a San Ignacio de Loyola, ¿por qué estás aquí y para qué haces las cosas? Y él dijo, Maiorem Dei Gloriam. La misma respuesta quiero que ustedes digan cuando les pregunten para qué, por qué hacen las cosas, para qué o por qué están aquí. Para darle mayor gloria ¿a quién? A Dios. Nos formamos espiritualmente, aumentamos nuestra fe. Sí, perfecto, pero todo eso tiene que llevarme ¿a dónde? A darle mayor gloria a Dios. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Punto principal, el punto de partida es para dar mayor gloria a Dios. Mayor gloria a Dios. ¿Y por qué tenemos que darle mayor gloria a Dios? Porque sin Él no tiene sentido nuestra existencia. Vamos por la vida ciegos, sin saber a dónde vamos. Vamos por la vida tan acelerados que al final de todo no tenemos rumbo. Pero cuando Dios es el que vela y alumbra mi camino, yo tengo un horizonte, porque sé que alguien allá me espera. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Es para darle mayor gloria a Dios. Eso, entonces, metiéndonos un poco más a dar una breve introducción del por qué yo decidí dar este tema. Parece muy obvio, ¿no? Bueno, todos tenemos que ser puros, tenemos que ser rectos de intención, pero no todos estamos dispuestos a vivir como realmente Dios nos pide. Pureza de corazón. ¿Qué significa pureza de corazón? Rectitud de intención. ¿Qué me quiere decir Dios con ser recto? Entonces, sabemos, pero no queremos vivir en cierta forma como Dios nos pide. Entonces, por eso, pureza de corazón no solamente significa, bueno, un corazón tranquilo, un corazón calmado, un corazón que no tienda solamente a lo desordenado. No, es algo más allá, más allá. Y la rectitud de intención, pues viene la pregunta nuevamente, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Para qué yo me acerco a la iglesia? ¿Cuál es el fin por el cual yo me acerco a los demás? La rectitud de la intención. Entonces, para no hacernos más tarde, vamos a iniciar. Esperando, como dijo Arturo al inicio, que el Espíritu Santo esté entre nosotros para poder yo transmitir y ustedes de alguna forma puedan entender lo que quiero decir. Entonces, cuando hablo de pureza de corazón, hay que remontarnos a Jesús. Jesús, el gran maestro que siempre nos enseñó cómo agradar a Dios. Entonces, él decía en el Sermón de la Montaña, si se ubican en el Sermón de la Montaña, vamos a imaginarnos que estamos con Jesús en el Sermón de la Montaña. Y en un momento Jesús dice, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Entonces, para Jesús, la forma de cómo ver a Dios es con la pureza de corazón.
sea, los puros de corazón, ellos van a ver a Dios. Los que no son puros de corazón, pues tendrán que purificar su corazón para poder ver a Dios. Caso contrario, no se podrá. Entonces, la pureza de corazón es una condición esencial, primaria, que tiene que estar número uno en nuestra vida para yo poder al final de mi vida tener a Dios presente, pero ese tener a Dios presente al final de mi vida lo voy ganando poco a poco en mi caminar. Es decir, que la pureza de corazón no es al final de mi vida, sino es un acto que tengo que hacerlo progresivamente a lo largo de toda mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque es una condición esencial. ¿Y por qué tiene que ser a lo largo de toda mi vida? Porque no sé cuándo Dios me llama a su presencia. ¿Y qué tal si me coge con el corazón sucio? O me agarra con el corazón no puro. Entonces, por eso es la necesidad de que el hombre vea esta condición que Dios le pide como algo primero en su vida. Cuando tú tienes el corazón puro, tienes la capacidad de rechazar el pecado y volver a tener esa comunión con Dios, esa amistad con Dios, porque de alguna forma el corazón que esté impuro es el que está lleno de pecado, y el pecado es esa ruptura de la amistad con Dios. Y la pureza, el limpiar el corazón, es decir que abres nuevamente la puerta para que el Señor venga a habitar esta morada que eres tú. Porque el Señor Dios no habita en la persona que está en pecado, en la impura, no habita. Dios no está presente en el pecado. Entonces, para que Dios vuelva a estar en ti, habitar en ti, lo que tienes que hacer es limpiar tu corazón, porque esa es la habitación en donde el Señor viene a habitar. ¿Dónde está? Y ¿desde cuándo el Señor ha hecho morada en ti? Desde el bautismo, porque te conviertes en templo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo. Y por eso es que el cristiano no puede ensuciar ese templo de Dios, porque ahí es donde habita la pureza. La pureza. Entonces, eres templo del Espíritu Santo, eres templo de Dios. Es decir, cuando hablo del Espíritu Santo, nunca una sola persona actúa sola. Entonces, cuando hablo del Espíritu Santo, está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para concluir esta parte, podemos decir que tú eres el templo de la Santísima Trinidad. Y por eso, la condición esencial para ver a Dios es la pureza de tu corazón, limpiar la casa en donde está habitando Dios. Entonces, pero ¿qué es lo más cercano? ¿Qué es lo más palpable que yo debo hacer para que el Señor pueda habitar en mí? Es tener un corazón parecido al corazón del Señor, de Jesús. Entonces, ¿pero cómo es el corazón de Jesús? El corazón de Jesús es aquel que lee el deseo de Dios y lo cumple. Voy a hacer una breve explicación haciendo un paréntesis. Cuando el pecado entra en la humanidad por medio de la desobediencia de Adán y Eva, entonces se encuentra el Padre triste en un diálogo intratrinitario, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en diálogo y el Padre manifiesta su tristeza y a la vez manifiesta el deseo de salvar a todos los hombres, a la creación solemne que Dios había hecho, porque en el Génesis, en el sexto día que relata el Génesis, dice, en esa conversación, en ese diálogo intratrinitario, Dios dice, hagamos. Y ese hagamos es un plural majestático que dice solemne. Es algo distinto de lo que ya había creado Dios, ahora va a crear al hombre, a su imagen y semejanza. Algo querido por Dios. Entonces, cuando ve que esto querido por Él y que ha sido creado por Él, se ha distanciado y ha abierto una brecha que es insaldable. ¿Qué hace Dios en esa conversación intratrinitaria? Manifiesta el deseo de salvar al hombre y Jesús, en su pureza, lee el deseo del Padre de salvar a la humanidad y se ofrece. Entonces, el corazón de Jesús es cumplir el deseo de Dios. El cumplir el deseo del Padre de que todos se salven. Y entonces, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Es que tu corazón tiene que ser parecido al de Jesús. El de Jesús era de salvar a toda la humanidad, de donarse hasta la muerte para salvar a toda la humanidad. Pero ¿qué tienes que hacer tú con tu corazón parecido al de Jesús? Es
mirar para que tú te salves. Es decir, Dios que te creó sin ti necesita de ti para poderte salvar. Entonces, ¿qué tienes que hacer una vez más? Es que tu corazón lea el deseo del Padre de que quieres salvarte. De que quieres salvarte. Y todas estas charlas a las que asisten o asistimos es con ese fin de conocer más a quien nos ama para, conociéndolo más, podernos salvar. Pero ¿en dónde se puede escribir un libro pulcro? Es en un corazón puro. En un corazón puro, de lo contrario no. O sea, no puedes leer el deseo de Dios en un libro lleno de borrones, lleno de tachones, en hojas arrugadas. No puedes leer el deseo de Dios. Entonces, para poder leer el deseo de Dios en tu corazón, tienes que tener un corazón limpio. Un corazón parecido al de Jesús. A ver, entonces, puro y pureza tienen una alta gama, una variada gama de significados en el lenguaje bíblico, pero yo quiero centrarme en el Evangelio. El Evangelio insiste en dos ámbitos: en la rectitud de la intención, y a la rectitud de la intención se opone la hipocresía y la pureza del corazón, que se opone a la sexualidad desordenada. Esto lo vemos a diario en nuestros tiempos. En esta decadencia moral en donde todo es permitido, lo vemos muchísimo, pero es algo condenable en los evangelios. El mismo Jesús lo condena. Entonces, bueno, ya iremos explicando un poco más adelante cada una de estas dos cosas. Vamos a empezar por la pureza en el ámbito moral. La pureza está orientada al respecto de la voluntad del Creador. ¿Cuál es la voluntad del Creador con respecto a la sexualidad? La voluntad del Creador con respecto a la sexualidad es que se dé íntegramente dentro del matrimonio. Entonces, y aquí vienen algunas cosas: las propiedades del matrimonio y los fines del matrimonio. Las propiedades del matrimonio que Dios ha instituido, por decirlo así, para que puedas vivir o podamos vivir según la voluntad de Dios. La sexualidad es, primero, que el matrimonio es uno y es indisoluble. Y esa es la expresión de Jesús como deseo del Padre cuando dice: oye, pero ¿por qué Moisés permitió dar el velo de repudio a aquellas esposas que no hacían lo que sus esposos querían? Y Jesús les dice: por la dureza del corazón. Pero en el principio eso no era así. Es decir, que Jesús está expresando el deseo del Padre, que en el principio Dios no quiso eso, sino que por la dureza del corazón lo permitió. Entonces, primer punto, dentro de las propiedades del matrimonio, para que se pueda vivir íntegramente la sexualidad, es porque el matrimonio es uno y es porque es indisoluble. Uno hasta que la muerte lo separe. Uno, ¿por qué? Porque abandonará a sus padres para formar una sola familia y una sola carne. Es uno. Indisoluble porque es hasta que la muerte lo separe, no hasta que otra aparezca o por sus vicios, hasta que sus vicios salgan a flote y se acabe todo. No, es hasta que la muerte lo separe. Y vienen los fines del matrimonio. Estábamos hablando de las propiedades, ahora vienen los fines del matrimonio por los cuales se debe vivir íntegramente la sexualidad. ¿Cuáles son los fines? Primero, la prole, es decir, los hijos. Segundo, la educación de los mismos. Y tercero, aplacar la concupiscencia. Es decir, que el placer que te produce el estar con tu esposa también es algo que Dios lo ha creado, por decir así, para que puedas vivir íntegramente lo que es la sexualidad o según la voluntad de Dios. Primero, es la prole, los hijos. No es primero lo que está pasando hoy. Disfrutemos la vida, que esta es una sola. Sí, hermano, esta vida es una sola y puedes disfrutarla como tú quieras, pero también tienes que recordar que el infierno es eterno. Esta vida es una sola y es corta, pero el infierno es eterno, dura toda la vida, dura por la eternidad. Entonces, si la sexualidad no es condenable si la vives según lo que es la voluntad de Dios. Decía yo, para la procreación, para los hijos, para la educación de los mismos, ese es el fin del matrimonio, para que puedan complementarse, puedan ayudarse mutuamente a que crezcan según los parámetros que Dios quiere
y también para que sean educados según los valores que Dios quiere, los valores que se ha establecido, ¿no? Y también para que la pareja de esposos puedan aplacar la concupiscencia y de esa forma no estén mirando a otro ni a otras, sino que se dediquen a lo que han construido, a esta unidad familiar matrimonial. Entonces, la voluntad del Creador, esa es la voluntad del Creador, de vivir íntegramente la sexualidad en lo que acabo de explicar. Vamos a un poco más. El desorden sexual es como un estanque con barro en el fondo, es verdad. Entonces, para los que han estado en el campo, entenderán lo que quiere decir esta imagen. Cuando nadie se mete en un estanque o en una piscina natural, por encima ves que todo está clarito, está cristalino. Tú te lanzas y se alborota toda la basura y no ves nada. No ves nada. Y tú te lanzas a nadar y abres los ojos y no ves nada. Está todo oscuro. Y no te permite ver nada. Entonces, cuando vives de forma desordenada, cuando vives este desorden sexual, no te permite ver nada. Te obnubila la vista espiritual y no te importa nada, no ves nada. Y quizá te excusas en lo que estás haciendo está bien. Bueno, algún rato un padre me contaba que llega un amigo y le dice: padre, ¿sabe que yo ayudo mucho a las viudas? Les doy consuelo, las acompaño en su soledad. Yo creo que eso también es algo de ser premiado por Dios. No tiene que ser condenable que yo las acompañe, que yo les dé compañía en su soledad. Es decir, que me acueste con ellas, que no las deje estar solas. Yo creo que esa es una obra de misericordia y Dios no tiene por qué condenarme. Pero las acompaño, están solas, están viudas y yo les voy a hacer compañía. O sea, tengo que tener un mérito por eso. Entonces, cuando agitas el lodo que hay en el fondo de tu piscina espiritual, no ves nada. No ves nada. Y detestas la luz, detestas salir. Porque arriba ves la realidad, abajo no. Que no nos pase eso a nosotros también. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y aquel que tiene ceguera espiritual detesta la luz. Detesta la luz. El pecado del impuro no deja ver el rostro de Dios, hace de él su enemigo. Es decir, cuando yo digo el rostro de Dios es el rostro de Padre, del aliado, del amigo. Pero cuando yo no veo en Dios el rostro del Padre, del aliado, del amigo, de mi compañero, del que me acompaña siempre, yo veo en él aquel que me prohíbe todo. Y como me prohíbe todo, él está mal porque no quiere mi felicidad. Porque me molesta siempre. Porque me hace cohibir de todo. Entonces, más que ver en Dios un Padre, veo en aquel que es un déspota que me prohíbe todo. Y no me deja vivir según lo que yo pienso, sino según como un tirano me lo dice. Entonces, hay que tener mucho cuidado con dejar de nadar en estas aguas turbias de mi propia voluntad, sino salir de ahí, dejar porque me cuesta, dejar esto que me cuesta y empezar a vivir según la luz de Dios, porque esta luz de Dios es aquella que me lleva a un lugar seguro, aquella que me ilumina para caminar por un sendero seguro. Entonces, también el pecado de la carne, del hombre carnal, está lleno de concupiscencias, es decir, siempre está tendiendo al mal, se cae, se levanta, pero llega un momento donde ya se cansa de levantarse, se cae una vez más en ese profundo hoyo y lleva una pala consigo, en vez de querer llevar una cuerda para poder tirarla hacia la cima y salir, lleva una pala para seguir cavando más. Y más profundo, y cae más profundo y más profundo, y ya no hay un sentido para poder librarse de ahí. Ya no tiene un sentido para seguir luchando. ¿Por qué? Porque ya no hay luz. Ya no hay luz. Aquel que puede darte la mano te es un estorbo en la vida.
aquel que te puede tender una cuerda, es un estorbo en mi vida. Entonces, que seamos capaces de poder ver realmente esa cuerda que Dios me manda al fondo de mi hoyo cuando he caído en este pecado carnal. Que seamos capaces de ver esa cuerda que Dios te lanza para que tú salgas de arriba a darte un abrazo. Un abrazo. Porque Dios dice que mandó a su Hijo Jesucristo a redimirnos para que ninguna de las ovejas se pierda. Ninguna de las ovejas se pierda. De hecho, el Señor deja a las 99 ahí para irse a buscar una que no sabe dónde está. Entonces, que realmente sintamos esa alegría cuando venga ese pastor por mí, dejando las 99 ahí y venga por mí, por mí. Entonces, que no pensemos en plural, sino en algo personal. Dios viene por mí, Jesús viene por mí, a rescatarme de este hoyo en donde he caído yo. Entonces, que tengamos cuidado cuando vayamos caminando por la vida y estar siempre atentos a los peligros que el Señor ha puesto en mi vida. Por aquí no camines, por aquí no transites. También un punto más es que Dios sale a su encuentro, le cierra el camino a los malos deseos. Es decir, cuando yo, esto se llama la metanoia, no estoy hablar de la metanoia es la conversión del corazón, pero propiamente lo que significa es que en este caminar hacia un lugar, yo me doy cuenta que no es el lugar correcto y tengo que regresar. Es la metanoia, es cambiar de dirección, ese se llama conversión. Entonces, que cuando yo esté yéndome para un lado, el Señor venga atrás mío, me dé cuenta que tengo que regresarme al encuentro con Él, porque Él es el que le cierra el camino, el que le pone una tranca al camino a donde yo iba. El pecado suscita en el corazón del hombre un sordo rencor contra Dios. ¿Por qué? Porque el maligno, que es el culpable de todos los males y que habita en este mundo, él te dicta todos los días al oído: oye, no hagas caso, que nada te prohíban, que nadie te prohíba lo que tú tienes o quieres hacer. Vive, la vida es una sola, no te cases, no tengas hijos, ¿para qué? Son un estorbo, te molestan, no te dejan dormir. No formes una familia porque después esa te quita la mitad de los bienes. Entonces, tú te entregas, uno se entrega a los placeres de la vida. Y entonces cuando llega alguien y te dice: oye, pero ¿qué estás haciendo? Ese no es el camino. Y tú, ese es mi enemigo. Tú vive tu religión ahí, tú vive como tú quieras, pero conmigo no te metas. Déjame vivir mi vida. Esa vida que no te pertenece, una vida prestada. Entonces, un sordo rencor contra Dios. Cuando alguien me dice: oye, el Señor nos dice que no vivamos así, pero bueno, tú y tu Señor vete a donde te escuchen, yo no. Entonces, que aprendamos a valorar esa distancia, ese puente que Dios tendió entre Él y nosotros, que es Jesús. Que aprendamos a valorar ese sacrificio cruento, tan cruento, que vivió Jesús por salvarme a mí, por rescatarme de ese hoyo profundo donde yo me encuentro sin salida. Entonces, ahora hablamos de la pureza del corazón con respecto a la sexualidad. Ahora vamos a hablar de la rectitud de intenciones. La rectitud de intención, decíamos, lo contrario a la rectitud de intención era la hipocresía. Y créanme que la hipocresía es el pecado más denunciado por Jesús mientras estuvo en este mundo terrenal. ¿Por qué? Porque hay un montón de citas en donde Jesús denuncia la hipocresía. Empezando por, dice: oye, antes de sacarle la viga del ojo de tu hermano, primero saca la brizna, la paja que hay en el tuyo. Hipócrita, dice, hipócritas. Primero mírate tú.
Y voy a leer una serie de ay, estos se llaman los ay del Señor, estos donde el Señor le enervan y se contrista y dice, oye, pero ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿Quiénes son ustedes que no entienden? Ay de mí, ay de ustedes, dice. Entonces, estos ayes que el Señor manifiesta con mucha tristeza porque había venido a predicar el reino de Dios y nadie le entendía, nadie se convertía. Y empieza Jesús a decir, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a la gente la entrada al reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan pasar a los que están intentando ingresar. Ay de vosotros, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que devoran las haciendas de las viudas y que para disimular pronuncian largas oraciones. Por eso ustedes tendrán un mayor castigo. Y sigue, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que ofrecen a Dios el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero no se preocupan de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y sigue, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro siguen sucios con el producto de su rapacidad y codicia. Y sigue, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, y eso alguna vez me ha tocado a mí. Sepulcro blanqueado, por fuera brillan, pero por dentro son una podredumbre. Y quiero contarles una anécdota. Hay muchísimos más ayes, se me va a ir toda la hora leyendo los ayes. Quiero contarles una anécdota. En el seminario, uno de los hermanos es el encargado de hacer el examen de conciencia al final del día. Y dice, bueno, me he portado bien con mis amigos hoy, he sido solidario, he sido honesto, pero jamás en la vida escuché decir, hoy he sido hipócrita. Hay quienes se ufanan de ser libertinos, orgullosos, prepotentes, pero nadie se ufana de ser hipócrita. También es un pecado la hipocresía. Entonces, tuve que meterlo en mi examen de conciencia. José Antonio, tú has sido hipócrita este día. Y créanme que rara vez pasé indemne. Rara vez pasé indemne. Sí, Señor, hoy no fui hipócrita. Hoy no he sido hipócrita. Entonces, de la misma forma quiero que ustedes al final del día, en su examen de conciencia, metan también esto. ¿He sido hipócrita este día? Y pidámosle y sepamos pedirle perdón al Señor de todo corazón. Pero, ¿cuál es el acto más grande de la hipocresía? Es esconder la propia hipocresía. Diciendo, yo no soy hipócrita sabiendo que eres un hipócrita. No reconocerla. Esa es el mayor acto de hipocresía. Pero en realidad la hipocresía es endiosarse uno mismo, es decir, pasar de un teocentrismo donde Dios es el centro a un antropocentrismo, a donde yo, el hombre, soy el centro. Es dejar a Dios a un lado y yo ponerme en el centro. Es quitarle el poder a Dios para otorgármelo a mí mismo. Bueno, vamos a pasar. Decía Pascal, el hombre tiene dos vidas. La vida real, la propia suya, la que en verdad existe, la que es, y la imaginaria, la que vive en la opinión suya y en la opinión de los demás. Y nosotros a diario nos preocupamos muchísimo. ¿Por qué? Por embellecer la vida que vive en mi opinión y en la opinión de la gente, para que cuando la gente diga, me vea y diga, wow, ese hombre, qué bueno que es. Qué dotado que es, qué inteligente que es, qué bueno es. Pero al cerrar la puerta, saco el verdadero soy. Hay un término filosófico que dice ser y parecer. Muchas veces nosotros hemos dejado de ser por solo parecer. Y esto es lo que denuncia Jesús. Les dice, fariseos hipócritas, ustedes solo parecen, pero no son. Solo hagamos un ejercicio de la imaginación. Si Jesús estuviera aquí, me dijera, oye, tú eres un verdadero hijo de Dios, o nos dijera, mi querido fariseo también. Yo creo que a mí me diría, mi querido fariseo. Pero que
Que cuando estemos en la presencia de Dios no diga, mi querido fariseo, bienvenido. No, querido hijo, bienvenido. Bienvenido. Preocupémonos porque al final de nuestra vida Dios te diga, bien hecho, querido hijo. No, pareciste o hiciste muy bien tu trabajo, querido fariseo. No, nada de eso. Bienvenido, querido hijo, a la presencia. Pasa a la derecha a disfrutar de la eternidad. Entonces, decía yo que el hombre tiene dos vidas, una imaginaria y otra real. Entonces, ¿por qué meto aquí este cogito ergo sum? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado esto, ¿no? Del cogito ergo sum. Esta es una premisa súper importante de la filosofía moderna, dicha por Descartes. Entonces, él en un tiempo escribió un libro que se llama El discurso del método. En él explicaba la duda metódica, y en la duda metódica se duda de todo. Quizá hubiese dicho Descartes en esta reunión, quizá esto no sea real, quizá sea producto de mi imaginación o una simple alucinación o un sueño, quizá esto no sea real. Pero llega un momento donde dice, pero yo estoy pensando, yo tengo la capacidad de dudar. Dice, cogito ergo sum, pienso, luego existo, pero no lo dice en un sentido lógico, lo dice en un sentido metafísico, porque si fuera en un sentido lógico fuera absurdo, porque mi pensamiento crearía mi existencia y es imposible, ¿no? Cuando lo habla desde el punto de vista metafísico, dice, en la medida que yo pienso me doy cuenta que existo. En la medida que yo dudo, me doy cuenta que estoy en la realidad. Y después mete de la res cogitans, es decir, esta cosa que piensa y la define como aquello que siente, aquello que piensa, afirma, niega, quiere, siente. Entonces, en esa medida habla Descartes. Entonces, esta cosa que se da cuenta, que piensa porque duda, entonces existe. Entonces pienso en esa forma, en esa medida me doy cuenta que yo estoy aquí en la realidad, porque puedo dudar de mí, yo dudo, yo pienso. Entonces, en esa medida que pienso, me doy cuenta que sí, realmente existo. Entonces, ¿por qué traigo esto? Realmente existo. Porque si realmente existes, tienes que tener una vida verdadera y alimentar esa vida verdadera para vivirla según la voluntad de Dios. Y no pasarnos al otro lado de la vida imaginaria, de donde a través de la hipocresía puedo construir una imagen que no es mía. Entonces, entonces pasemos, ¿cuál es el origen de la hipocresía? El origen de la palabra hipocresía. Pero ¿por qué yo estoy remarcando muchísimo esto? Porque la hipocresía es aquella que me hace vivir según lo que yo pienso, y creo, y no según lo que Dios quiere de mí. Y la intención del yo pienso y yo quiero realmente no es muchas veces la correcta. No, el yo quiero, mi voluntad no es muchas veces la correcta. De hecho, mi voluntad casi nunca es la correcta. Por eso es que tengo que preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad? Por eso es que a lo largo de nuestra vida hacemos planes y llega un momento donde se me derrumban todos. Porque mi voluntad era hacer lo que yo planifiqué, pero cuando me di cuenta que Dios ya tenía un plan para mi vida, todo se me derrumba. Y a veces no acepto que Dios me está mostrando su plan y yo pienso y quiero seguir adelante con lo que yo he planificado en mi vida. Y por eso voy de fracaso en fracaso, mostrando una imagen que no es mía. El origen de la palabra hipocresía deriva del lenguaje teatral, es recitar, representar en un escenario. Entonces vamos un tiempo atrás. Antes, cuando no existía el cine, habían las obras de teatro. Entonces, en las obras de teatro, cuando se representaba para un público, los actores lloraban, reían, se enamoraban, pero eran actores. No, lo que se representaba no siempre era real, aunque se basaba en una historia real, no siempre lo que se representaba era real. Entonces, ahí es donde fue colándose la palabra hipocresía para decir o hacer referencia a todo aquello que no era real, solo aquello que se representaba en un escenario. Después esto pasa a la palabra ciencia ficción y después sale de la ficción
todo lo negativo de la ficción y se convierte en la hipocresía y termina siendo un concepto puramente negativo. Un concepto puramente negativo. Entonces, decíamos que la palabra hipocresía es de representar un escenario. O sea, no siempre lo que se representa es verdad. Porque lo que hay en la cara no es lo que hay en el corazón. Claro, los que estaban acá arriba se reían, lloraban, se enamoraban, pero no era real. No era real. Pero ¿por qué viene esto a colación? Porque la hipocresía en nuestra vida es hacer de nuestra vida un teatro. La hipocresía es hacer de nuestra vida un teatro. Es decir, que mientras nos ven, parecemos una cosa, pero cuando el público se va, sale nuestro verdadero yo. Por eso, hacer de la vida un teatro, esa es vivir la hipocresía en mi vida. Vivir la hipocresía. Hacer de la vida un teatro es llevar una máscara. Es como los superhéroes, ¿no? Tienen una máscara y hacen maravillosas cosas que no son reales. Hacen cosas extraordinarias que no son reales. Que nosotros aprendamos no a maquillar nuestra cara, sino a lavarnos la cara. Para que los demás nos vean tal cual como somos. Y en la medida que nos ven tal cual como somos, ellos podrán ver en nosotros lo que Dios ha querido para nosotros. Es dejar de ser persona para convertirse en un personaje. Decía una sustancia individual de naturaleza racional, decía Boecio. ¿Qué es la persona? Decía. Es una sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, que tú eres dotado de una alma racional con inteligencia y voluntad, y también con libertad. Entonces, si tienes un alma racional, tienes la capacidad de pensar. Pero hemos dejado de ser personas de naturaleza racional para convertirnos en un personaje, y el personaje es aquel que ve un libreto, se aprende un guión y lo representa. Es como una película, ¿no? El superhéroe no son las hazañas que él ha hecho en su vida, sino las hazañas que alguien las escribió, se las aprendió de memoria y las representó. Entonces, la hipocresía es dejar de ser persona, esta sustancia de naturaleza racional que piensa, que reflexiona por sí mismo, para convertirse en alguien que se dedica a cumplir el guión escrito por alguien más. Ya, entonces el personaje no es otra cosa que la corrupción de la persona. ¿Por qué? Porque está disfrazado. El personaje está disfrazado. Y aquí hay atención a lo que les voy a leer. Entonces, la persona es un rostro. Cuando hablamos de que el personaje no es otra cosa que la corrupción de la persona, pues la persona es un rostro, el personaje es una máscara. La diferencia del rostro y máscara es que tú tienes un rostro, pero el hipócrita se pone una máscara para que vean a alguien más y no lo que realmente eres. Segundo, la persona es desnudez radical, el personaje es solo vestimenta. Se ponen los trajes más bonitos para que lo puedas ver y aparentar algo que no eres. La persona ama la autenticidad y la esencialidad. El personaje vive de ficción y de artificios. El personaje vive de ficción y de artificios. Lo que decía yo, representando un guión escrito por alguien más. Y ese guión escrito por alguien más y que tú lo representas, lo ven muchísimas personas, lo ven los demás. Y muchas veces uno se quiere ser, cuando ves una película nomás de niños, tú quieres ser como ese personaje que actuó en Batman, Superman, no lo sé, en cualquier superhéroe. Tú quieres ser eso, sueñas con ser eso. Algún día en la vida sueñas con llegar a ser eso. Pero en realidad eso no existe en la realidad. Y nosotros muchas veces vivimos de ficción y de artificios. Una cosa más, la persona obedece a sus convicciones. El personaje
obedece a un guión. La persona es humilde y ligera, el personaje es pesado y torpe. Y por eso yo decía que el personaje al final de todo termina corrompiendo a la persona. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir actuando, pero no siendo. Nos acostumbramos a vivir actuando, pero no siendo. Pareciendo, pero no siendo. Entonces, en los tiempos de Jesús había un rabino y este rabino decía el 90% de la hipocresía está en Jerusalén. ¿Y por qué decía esto? Porque ¿qué era lo que más denunciaba Jesús? Jesús decía, fariseos hipócritas, no sean hipócritas. Sepulcros blanqueados, saca la brizna de tu ojo para que saques la viga del otro. Jesús vivía denunciando a aquellos que conocían la revelación de Dios. Porque los judíos eran súper preparados, tenían 614 leyes, que ellos no cumplían ninguna, pero les exigían al pueblo que cumplan todas. Entonces, por eso este rabino decía, el 90% de la hipocresía está metida ahí. Y de hecho, esta es la gran tentación que suele ocurrir en la mayoría de las religiones, ¿no? Porque en la medida que estamos cerca de Dios y no alcanzamos a cumplir todo lo que Dios nos pide, solo tratamos de aparentar por fuera cumplir todo lo que Dios nos pide, pero no cumplimos nada. Y por eso es que decía, ¿no? Donde más fuerte es la estima de los valores del Espíritu, más fuerte es la tentación de aparentarlos. ¿Por qué? Para no parecer que se carece de ellos. Entonces aquí es donde yo hablo de la mutilación de la identidad cristiana. ¿Por qué hablamos de mutilación de identidad cristiana? Es porque mientras estamos en estas paredes donde está Dios, en la misa, en la iglesia, estamos de rodillas sin parar 1 hora, 2 horas, podemos quedarnos en vigilia toda la noche, pero salimos de esa vigilia, de esas 2 horas de oración o 3 horas de oración, y afuera nos olvidamos de quienes de quienes están dentro, ¿no? De quién o de cómo Dios te pide cuando estás dentro. Te olvidas de eso y sales afuera a seguir siendo el parezco. Entonces, por eso es lo que se decía, ¿no? Para no parecer que se carece de ellos, pues 2 horas de rodillas. Pero voy a mi trabajo y es terrible, ¿no? Y traigamos a colación la política, los políticos lamentablemente caen mucho en esto. Que, claro, vienen a misa, comulgan, se confiesan, pero aprueban el aborto, son corruptos, denunciados por sobornos, un montón de cosas. La mutilación de la identidad cristiana. Mientras están en la iglesia son unos, pero cuando salen son totalmente otros. Y esto es lo que Jesús denuncia. Esto es lo que Jesús denuncia. Fariseos hipócritas. Y por eso es lo que yo les decía hace rato, que cuando estemos en la presencia de Dios te diga, querido hijo, ven. No te diga, querido fariseo, has llegado. Que cuando estés en la presencia de Dios no te pida leer el libro que has escrito tú, sino el libro que Él ha pensado desde todos los tiempos para ti. Y bueno, pues vamos ya aterrizando esto. Entonces, dentro del matrimonio, ¿qué pasa con la hipocresía dentro del matrimonio? En el matrimonio y en la vida consagrada tiende a crear una situación de doble vida, es decir, que hay una vida nocturna y otra diurna, una en el trabajo y otra en la casa, una que es real y otra que es falsa. Y hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque la mayoría de los matrimonios que hoy en día están llegando a su fin es por esta situación, por una doble vida. Mientras estoy en el trabajo, soy uno, y está el amante, pero llego a la casa y tengo la otra. Cuando la mujer los descubre, se arma un conflicto irreconciliable. Entonces, la hipocresía, cuidado, queridos amigos, en el matrimonio, en la familia. Tienen que desterrarla totalmente, totalmente. ¿Para qué? Para ser uno con Cristo y como Dios nos pide.
En este estado de doble vida es el estado más peligroso para el alma porque es muy difícil salir de ahí. Ok, y vivimos diciendo, no, la última vez, bueno, la última vez, me voy a encontrar con este tema, la última vez y listo. Pasan 2, 3 veces, bueno, la última vez. Y vamos de última vez en última vez y nunca terminamos. Y por eso dice, es muy difícil salir. Cuando este estado se apodera de nuestra vida y de nuestra alma, es muy difícil salir. Por eso es que yo digo siempre, hay que prestarle atención. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Realmente yo soy el mismo? El mismo. Esta imagen y semejanza de Dios en mi casa, en la calle, en el trabajo y en la iglesia. ¿O es que soy distinto en distintos lugares donde tengo que vivir? Imagen y semejanza de Dios tiene que ser en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en todo lugar. Imagen y semejanza de Dios. Porque Dios no es Dios solamente en tu casa o en tu trabajo. Es en todos lados el mismo. Entonces, mucha atención con esto. Y otra, ¿por qué la hipocresía en el matrimonio es tan abominada por Dios? Porque es una mentira, una falta de fe y una idolatría a mi propio yo y a mi propia voluntad. A mi propia voluntad. Y una vez más, los planes tuyos, cualquier rato Dios los bota por el piso y tendrás que acoger los planes de Dios porque si no, nunca vas a ser feliz y vas a terminar viviendo una vida de apariencia que al final de todo vas a terminar siendo infeliz. Vas a terminar siendo infeliz. Entonces, que estos planes míos ayuden en algo a complementar el plan de Dios. No que el plan ayude de Dios a complementar el mío, no. El de Dios ya está definido ahí. Pero tú aporta con algo, con la voluntad por la libertad que Dios te ha dado. Por tu voluntad por la libertad que Dios te ha dado. Entonces, vamos a pasar un poco más. ¿Qué dice Cristo? Cristo dice, receperum mercedem suam. El juicio de Jesús es todos aquellos que no viven como Dios pide y quiere, ellos ya han recibido su recompensa. Eso lo dice Jesús. No dice, pero Señor, haz que baje fuego. Señor, condénalos. No dice, no. Ellos ya han recibido su recompensa. Aquí ya recibieron su recompensa. Ustedes preocúpense por recibir su recompensa allá en la eternidad. ¿Por qué? Porque prefiero sufrir aquí 10, 20, 30, 40 años a que sufrir por la eternidad. Prefiero sufrir aquí 20, 30, 40, 50 años, lo que sea la voluntad de Dios, pero gozar eternamente de la presencia de Dios. Ese misterio, ese deseo que no se aplaca cuando mueres. O sea, hoy, ¿por qué tú tiendes a buscar lo divino? Porque Dios ha dejado en tu corazón el deseo de buscarlo siempre. Entonces, cuando mueres, ese deseo no se aplaca aunque estés en la presencia de Dios, porque el alma racional sigue ahondando en el misterio divino aún después de muerto. Entonces, y en la medida que más conoces, más te introduces en el misterio divino después de la muerte, más podrás amar a Dios. En la medida que te introduces más en la divinidad, más podrás amar a Dios. Más. No es algo estático que tú llegas a la presencia de Dios y dices, bueno, ya lo conocí y pues nunca se va a agotar. Siempre vas a estar escudriñando más la profundidad del misterio divino. ¿Por qué? Porque es eterno. O sea, nunca vas, en la eternidad nunca podrás llegar a conocer a plenitud del misterio. Siempre tendrá algo nuevo para saborear. Entonces, la gloria huye de quien la persigue y persigue a quien la huye. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque la única gloria a la que debemos perseguir es la gloria de Dios. Por eso es que yo empecé diciendo, ¿por qué estamos aquí? Para dar gloria a Dios. Entonces, la gloria que nosotros debemos perseguir no es la propia, es la gloria de Dios. Y esta gloria de Dios se la consigue recorriendo un largo camino. Y para poder adquirir esta gloria de Dios, se necesita nuestra rectitud de intención. Esta es la mejor arma que nosotros podemos poseer para poder encontrar la gloria de Dios, la rectitud de intención. La intención de la voluntad, no del sentimiento natural, la voluntad de Dios. O sea, muchas veces yo puedo sentir muchas cosas
pero no realmente mi sentir va con la voluntad de Dios. Entonces que antes de caminar con mi sentir por donde yo creo, debo caminar por donde la voluntad de Dios me indica. Y por último, la hipocresía es ocultar el bien que se hace. No, perdón. Lo que Cristo dice, ya pasamos la hipocresía. Lo que Cristo dice es que no dice, no suenes trompetas cuando hagas el bien, más bien ocúltalo. ¿Por qué? Porque Dios, que ve en lo oculto, te va a recompensar. Porque Dios que ve lo oculto, te va a recompensar. Y a veces dice San Juan de la Cruz, las obras más grandes que hagas, no las publiques. Y que vean de ti las obras más pequeñas. Porque eso le agrada a Dios. Porque las obras grandes pueden, aquellas que te hagan caer en la soberbia y hagan que vean en ti algo que Dios no quiere. Bueno, qué bueno es Juanito. ¿Y Dios dónde queda? Bueno, los filántropos hacen esto, ¿no? Ven, o sea, qué bueno es este filántropo, qué bueno esta persona, tiene mucho dinero, ayuda a los pobres, qué bien. Pero, ¿en nombre de Dios? Entonces, todos conocen a Él y Dios. Entonces, dice, las obras de San Juan de la Cruz dice, las obras más grandes no las publiques, ocúltalas. Que la gente vea en ti las acciones más pequeñas, porque Dios dice que si no son como los pequeños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, que evitemos caer en la tentación del aparecer yo y hagamos que esta gloria que aparece siempre sea la gloria de Dios. Y bueno, tengo todavía muchas diapositivas, así que vamos a dejarlo por ahí, que sea para otra ocasión. Pero en lo que puedo concluir yo es, queridos amigos, en que el ser y el parecer tienen que estar juntos. Yo soy un hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza de Él, y tengo que parecer en mi vida diaria como un hijo de Dios, como un hijo hecho a imagen y semejanza de Dios. Que todo lo que hagamos no sea para ganarnos la gloria en la tierra, sino para ganarnos la felicidad junto a Dios en la eternidad. Que el amor que demos a los demás no sea un amor que me nace solo a mí, un amor natural, sino un amor que Dios me ha dado porque me ama, porque me siento amado, y ese amor que me sobra es el que yo tengo que compartir a los demás. El amor que me sobra. Y con eso termino. Facundo Cabral, sí conocen a Facundo Cabral. Facundo Cabral dice, en una ocasión se me murió mi esposa y mi hija en un accidente de aviación, Y yo, derrotado, sumido en la tristeza y en la angustia y en la amargura, no le hallaba sentido a la vida porque mi vida se había acabado. Y Madre Teresa de Calcuta en una ocasión me dice, oye, Facundo, ¿y qué vas a hacer con el amor que te sobra? Ya no tienes tu esposa y tu hija a quienes les tenías tu amor para ellas. Pero ya no están ellas. ¿A quién les vas a dar tu amor? ¿A quién le vas a dar el amor que te sobra, que era destinado para ellas? Y dice, fue la mujer que me cambió la vida porque ese día me llevó a visitar enfermos a las 3 de la mañana, enfermos y moribundos a un basurero. Y encontramos a una mujer que estaba podrida de la mitad de su cuerpo y estaba tratando de acomodarse en un basurero. Y Madre Teresa le dice, wow, te amo. Y la viejita dice, pero repite lo que estás diciendo porque creo que te equivocaste. Pero dice, te amo. Pero ¿cómo es que tú me vienes a amar? ¿Me vienes a decir que me amas y mis propios hijos me trajeron a abandonarme en este lugar a que me pudra? ¿Cómo es que tú me vas a amar? Dice, no lo sé, pues pregúntale a Dios. Dios me manda a amarte porque Dios me ama a mí y me manda a amarte. Y ahí es donde Facundo Cabral entendió que el amor que le sobra tiene que darlo a los demás. Lo mismo que yo les digo a ustedes, no, que ustedes puedan amar al prójimo con el amor que les sobra, el amor de Dios que les sobra, porque te sientes amado. El amor de Dios es algo desbordante, que no se puede contener. Pero yo no puedo amar a alguien
con un amor que no tengo. Entonces, el propósito de hoy, vayan a su casa, abracen a su familia, abracen al que esté al lado, díganle que lo aman con sinceridad, porque Dios te ama a ti. Y ese amor que Dios ha puesto en ti no se puede contener en ti, porque es un amor difusivo, un amor desbordante. Y es un amor contagioso. Un amor contagioso, un amor que no para, es una pandemia de amor que es buena, ¿no? Una pandemia que no destruye, sino que al revés construye un mundo más justo y más humano, según la voluntad de Dios. Queridos amigos, vamos a ponernos de pie. ¿No se tienen alguna pregunta? Vamos a encomendarnos a nuestro patrono para que Él nos permita ser humildes como Él, ser como Él, como Dios le pidió a Él. Mira, tú no eres el padre, pero sé el padre de este hijo que te voy a encomendar. Entonces pidamos que, según San José, nosotros podamos responder en silencio, sin aparecer y pasar desapercibidos por la historia, para encontrarnos infinitamente por la eternidad con el amor de Dios. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia y misericordia para vivir según la voluntad de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.